Bueno, vamos a continuar con esta serie de videos. En este caso lo que nos faltaba analizar... Bueno, vamos a continuar con esta serie de videos. En este caso lo que nos seguía analizar era la integral de f sobre la curva. Bien, ¿qué nos importa a nosotros ahora para empezar este ejercicio? Antes de empezar a hacerlo es, fijémonos cómo la integral doble sobre la superficie del rotor nos quedó igual a la integral doble sobre D, que es mi dominio. Bien, entonces, nosotros ahora lo que vamos a hacer es una integral sobre la curva vamos a ponerle C1. C1 es la curva que bordea S, y nosotros queremos terminar trabajando con el dominio, con una integral doble sobre el dominio. El dominio está bordeado por la curva C2 que está dada por gamma de t. Y fijémonos que en ambos casos, en gamma de t es x de t y de t, y en sigma de t es x de t y de t, más phi, que phi es lo que le daba la altura, ¿no? Phi evaluada en x de t e y de t, obviamente. Y en ambos casos, t va a variar entre dos valores a y b. Entonces, en un momento vamos a hacer una transformación para dejar de trabajar con la curva C1 y empezar a trabajar con la curva C2. Vamos a empezar el ejercicio y en un momento voy a hacer un truco. Eso es lo más importante, lo que le tienen que prestar atención, ¿sí? Bien. La integral de f sobre c, entonces, sobre c1, es igual a la integral entre a y b del producto escalar, ¿no? Recordemos que f era una función que iba de R3 en R3, donde P, Q y R eran a su vez funciones que van de R3 en R. Entonces, esto es la integral entre A y B de P compuesta con sigma de T, coma Q compuesta con sigma de T, coma R compuesta con sigma de T, multiplicado por sigma prima de T, ¿no? Siempre las... Y esto de T, en realidad de T iría acá afuera, pero bueno, detallitos. Esto es siempre la integral de un campo sobre una curva, de una función que va de R3 en R, siempre es la función evaluada en mi parametrización de la curva por la tangente de la curva, o mejor dicho, la derivada de esa parametrización, ¿sí? Recordemos que la derivada de la parametrización es la tangente a la curva, es la dirección, en realidad es el vector director de la recta tangente de la curva. Bien, ¿quién era sigma prima de t? Sigma de t era x de t, y de t, phi de x de t, phi de gamma de t voy a poner, recordemos que gamma de t es x de t y de t. Entonces phi prima, lo voy a poner acá, si me lo permiten, si la cámara también me lo permite. Phi sigma prima de t es igual a x prima de t, y prima de t, y para la última coordenada es phi con respecto a x, regla de la cadena, ¿no? Por x prima de t, más phi con respecto a y por y prima de t. ¿Bien? Bueno, sigamos. Entonces, esto es la integral entre a y b de p compuesta con x y phi de x y por x prima de t más q, de nuevo evaluada en esto, por y prima de t más r, de nuevo evaluada en esto, por phi de x por x prima de t más phi de y por y prima de t. Siempre que digo phi de y es la derivada de phi con respecto a y, la derivada de phi con respecto a x. Es un término que uso mucho y la verdad que no está completamente bien, así que voy a tratar de decirlo lo menos posible. Entonces, asociemos por quién multiplica x' y quién multiplica y'. Esto es la integral entre a y b de, déjenme que lo ponga así, p, que multiplica x' y quién más. X' está multiplicado por phi de x, pero yo acá tengo que hacer una distributiva, que es algo que algo muy difícil. Entonces,
P más R phi de X por X' de T más Q que multiplica Y' más R phi' de Y. Perdón, la derivada de phi con respecto a Y. Todo esto multiplica a Y' de T. Bien. Si nosotros escribiéramos, acá es donde viene la magia, si nosotros escribiéramos a esto como M, a esto como la derivada de X con respecto a T, y voy a distribuir el de T, más, esto le voy a poner N, la derivada de Y con respecto a T, y como distribuí el de T acá también me queda, yo podría escribir esto, y me quedaría la integral entre A y B de M de X más N de Y. Y esto por Green es igual, recordemos que Green dice que la integral de P de X más Q de Y es igual a la integral doble, esto sobre una curva, esto sería D siempre y cuando la curva sea el borde de D, la integral doble sobre la superficie de la derivada de Q con respecto a X menos la derivada de P con respecto a Y, diferencial área. Bien, entonces, mi pregunta acá es, y acá es donde viene el truco, esto está, la integral entre A y B, yo estoy trabajando con una curva, la curva C1, cuyo borde, el borde de C1 es S, pero yo quiero trabajar con D. ¿Y qué es lo que pasa? Si yo quisiera hacer la integral, vamos a hacerlo acá al costado, si yo quisiera la integral en C2 de una M de X más una N de Y, esto sería lo mismo, por cómo está parametrizado, a igual a la integral entre A y B de M compuesto con la curva más N de Y. Y esto entonces es lo mismo que esto. Como estas dos cosas son iguales, yo puedo hacer esta transformación. Entonces, esto, en vez de transformarlo, lo voy a transformar obviamente usando Green, pero en vez de transformarlo en la integral doble sobre S, que es la superficie cuyo borde es C1, lo voy a transformar en la integral doble sobre D, cuyo borde es C2, ya que esto es lo mismo que esto. Y esto me queda la derivada de N con respecto a X menos la derivada de M con respecto a Y. Diferencial área o de X de Y. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos queda hacer en el siguiente video? En el siguiente video vamos a derivar simplemente la derivada de N con respecto a X, N es esta cosa, la derivada de M con respecto a Y, que es esta cosa, las voy a restar y voy a ver que me queda exactamente lo mismo que me había quedado del otro lado. Bien.